Hola, soy Luis Felipe Tenorio y este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. He escogido el ejemplo de la horca por su relación con los incentivos. Los incentivos son los que hacen que las orcas hagan piruetas y diviertan a la gente, pero también cuando salen mal o su resultado no es el que se está buscando, termina en una tragedia como cuando una orca mató a una de sus instructoras en SeaWorld hace unos años. Y he escogido el tema de los incentivos porque hoy vamos a hablar de la resolución 1161 por la cual el gobierno nacional ofrece pagarle a las clínicas y hospitales una determinada cantidad de dinero, 450,000 pesos por cama libre en unidad de cuidados intensivos y un poco menos por cama libre en unidad de cuidados intermedios para pacientes COVID. El santo patrón, el apóstol de la economía clásica, quien se considera el fundador de la ciencia económica, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, ya decía que cuando los incentivos ofenden nuestro sentido moral, los incentivos dejan de funcionar y producen resultados adversos. Los estudiosos de la economía han considerado que ese es un desliz que se le puede perdonar a Smith, que finalmente hablaba desde el siglo XVIII y estaba muy imbuido por la religión y demás, pero que realmente no es así y que la fuerza motriz de la economía es el egoísmo humano. Pues claro que apostarle al egoísmo humano es una cosa que siempre será una apuesta segura. Una cosa es apostarle a una conducta egoísta y otra cosa es diseñar un incentivo que apunte al egoísmo. Son dos cosas que son diferentes. Y cojamos ejemplos. El pico y placa, desarrollado en la Ciudad de México. Con una densidad como la que tiene, hubiera podido desarrollar un discurso orientado a la preservación del medio ambiente. Pero en cambio el discurso se orientó a deshacer los trancones de tráfico. El tema de los trancones tiene automáticamente un contrapeso y es yo pago impuestos para usar las calles. Los mexicanos hicieron lo mismo que hicieron los colombianos que pudieron hacerlo. Salen a comprar un carro que se llama el carro de pico y placa y el resultado neto es que el parque automotor aumenta. Modificar un sistema pues significa eso, cambiar distintas partes y no solamente una. Y en este caso había que cambiar el transporte público. Si la gente va a hacer un sacrificio, pero no encuentra cómo poderse comportar de una manera lógica para ellos, en función del sacrificio que se les pide hacer, van a renunciar a ese sacrificio, que es más o menos lo que ha pasado en Cali, en Bogotá, en Medellín y en las ciudades en donde existe pico y placa. Otro caso, en Haifa, Israel, las guarderías que suelen ser administradas por el Estado, tenían el problema de padres que llegaban más tarde a recoger a sus hijos, con el problema de que las profesoras tenían que quedarse cuidando a los niños. ¿Qué hizo la secretaría? Vamos a multar a los padres. ¿Qué pasó? Pasó que se multiplicó por 5 la cantidad de hijos que tenían que esperar a que sus padres llegaran a recogerlos. ¿Por qué? Porque ahora lo que antes era un problema para los padres y los hacía sentir mal, es decir, tengo que ir, esa muchacha está esperando, tengo que ir a recoger a mi hijo, ahora se convirtió en una mercancía que podían comprar. ¿Qué es lo que ha pasado con la política que está estableciendo el gobierno? Que el gobierno ha quitado a los médicos como interlocutores. Aquí yo no estoy hablando de los médicos y lo que anticipo que va a pasar, en lo cual ojalá me esté equivocando, no tiene nada que ver los médicos. Son las clínicas y los hospitales que así en algunos casos sean administradas por médicos, son entidades con una lógica de comportamiento totalmente distinta a la del médico individual. Cuando el sistema es lo suficientemente grande y lo suficientemente complejo, usted puede apostar que habrá una primera persona que hará una bestialidad. Empezará un proceso de normalización de la situación. Cojamos un caso absolutamente trágico, los falsos positivos. Los falsos positivos son un tema típico de qué pasa cuando usted desarrolla una política con unos incentivos que no corresponden. Los falsos positivos fueron la consecuencia de que el ejército, las fuerzas armadas, establecieran una estrategia por la cual se hacía un conteo de cuerpos. Entre más muertos haya, pues vamos ganando. Estados Unidos ya descubrió en Vietnam que eso no era cierto. Murieron muchísimos más vietnamitas que americanos
en la guerra de Vietnam, y sin embargo quien perdió la guerra fueron los americanos. Había la necesidad de desarrollar estrategias, consolidar posiciones, y las medidas y los incentivos tenían que ser distintas, pero se empezó a calificar la muerte de enemigos. Cuando un primer soldado, aquí, con el caso de los falsos positivos, que naturalmente tiene que ser un psicópata y tiene que tener mentalidad asesina, no lo discuto, y que por eso va a recibir unos beneficios, con el tiempo incluso los que no son asesinos psicópatas empiezan a normalizar esa situación. Lo que puede ocurrir es que los hospitales y las clínicas lleguen a la conclusión de, primero, están arrinconadas por las deudas que tienen con el Estado y con las EPS. Segundo, tienen una resolución previa que les dice que les van a pagar 30 millones de pesos por 15 días de paciente COVID en UCI. Pero eso tiene una consecuencia, y es que el enfermo COVID se convierte en un ingreso fijo. Se sabe que en 15 días va a producir 30 millones de pesos. No es que se los estén regalando, como dice un audio que anda por ahí, pero sí que ese es el costeo. Por lo tanto, la clínica empieza a tomar medidas para asegurar que la mayor cantidad posible de esos 30 millones de pesos le queden a ella. Si eso usted lo combina, que ahora le van a pagar por tener camas disponibles para pacientes COVID, adivina qué es lo que va a pasar. Entre las dos cosas combinadas, el paciente COVID se vuelve una cosa valiosa. Y entonces, no solamente las otras patologías empiezan a ser descuidadas, sino que toda patología asimilable al COVID empieza a convertirse en COVID. Insisto, no estoy diciendo que los médicos sean unos irresponsables. No es de ellos de los que estoy hablando. Pero las clínicas, que son empresas y que tienen conceptos empresariales, no se van a demorar nada de tiempo en coger un incentivo y convertirla en una cosa que solamente agrave la capacidad de respuesta del país frente a la pandemia. Y lo que resulta absolutamente estruendoso es el silencio, por lo menos del ministro de Hacienda y del director nacional de planeación. Uno esperaría que el doctor Carrasquilla, que debe tener alguna noción de la economía, del comportamiento, así él mismo siendo un economista clásico, adopte esa pose que a él le gusta adoptar, de chulo en cable de telégrafo en película del oeste, pero está pensando en otra cosa, como por ejemplo la reforma tributaria. Yo espero equivocarme, pero creo que la combinación de esas dos resoluciones y la situación en la cual se encuentran las clínicas históricamente es un cóctel para alterar el sistema de información de la pandemia, alterar los cuadros de los pacientes que se reciban y desmejorar sustancialmente la calidad global del sistema. Y no es una cosa que vaya a desaparecer en septiembre. Corregir el efecto de un mal incentivo toma años para purgar el sistema del pensamiento que se introduce en él y que empieza a adquirir nuevas formas, aunque la situación varíe. Muchas gracias por haber pasado a verme. Recuerden suscribirse, den clic en el botón rojo que está aquí abajito, y mañana nos vemos para hablar sobre las declaraciones de la senadora del partido FARC acerca de la inexistencia del reclutamiento de menores. Muchas gracias por haber pasado a verme.